Radio te escucha. Amigos, amigas, sean bienvenidos a Saludablemente Bolivia. Es un gusto poder estar con todas y con todos ustedes. Hablamos de un tema realmente interesante en esta edición. Por supuesto, están invitados para poder seguirnos a través de todas nuestras redes. Estamos en este momento por Zoe Radio Digital, también por Zoe Radio en vivo, donde van a encontrar exclusivamente todos nuestros programas que salen al aire y por supuesto a través de Saludablemente Bolivia con Karen Ramírez. Quiero recordarles que Zoe Radio también cuenta con diversas plataformas digitales, es decir, para que puedan escucharnos en diferentes lugares del mundo. Estamos a través de la www.zoeradiobolivia.com y de esa manera, por supuesto, van a poder escuchar el programa, van a poder también informarse. Tenemos información en diversas áreas y de esa forma, por supuesto, van a poder también compartir la información siempre positiva que les vamos brindando en Zoe Radio Digital, esta vez a través del programa Saludablemente Bolivia y más adelante también con las franjas musicales que les brindamos y les ofrecemos. Quiero recordarles que hoy tenemos un tema realmente interesante. Vamos a estar hablando acerca de autismo. Para aquellas personas que quieran participar, que quieran enviarnos un mensajito, que quieran realizar alguna consulta, pueden hacerla con todo gusto. Por favor, nos animamos a hablar con tiempo de anticipación acerca de autismo, ya que sabemos que la próxima semana se van a estar realizando diversas actividades. Por supuesto, no solamente en La Paz o en Bolivia, sino también a nivel mundial, ya que vamos a estar recordando el Día de la Concienciación sobre Autismo, el Día Mundial, en todo caso, el próximo 2 de abril. Por supuesto, van a haber actividades sobre ello y vamos a estar hablando acerca de este tema. Tenemos un invitado muy especial, Andrea Gramonte, quien es presidente de la Red Boliviana de Personas con Autismo, de Padres de Personas con Autismo. Es un gusto tenerlo con nosotros, como siempre, de tiempo, pero nos encanta poder tener mayor información sobre este tema. Nos gusta saber un poquito más sobre este tema, poder concienciarnos y concientizar a la población que nos sigue a través de nuestras redes. André, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, buenos días a todos los que te escuchan. Karen, gracias por el espacio como siempre, y ya es como parte de la familia, ¿no? Un gusto como nuevamente estar acá para seguir hablando de lo que tanto nos apasiona, el tema del autismo. Gracias por estar con nosotros, André. Definitivamente, y algo que hemos aprendido a través del tiempo es que tanto pacientes, tanto familiares, son las mejores personas que van a poder brindarnos, por supuesto, aparte de los especialistas, en diversos temas. Hoy en día hay una gran cantidad de redes, de asociaciones y hasta fundaciones de familiares con diversos diagnósticos o temas de salud. Quiero iniciar recordando a la población que el autismo no es una enfermedad, sino una condición, André.
Efectivamente, ¿no? Ese es un tema que todavía, pese a que ya son varios años, con este van a ser 13 años que estamos trabajando en este ámbito del autismo, todavía hay muchos sectores, bien los mencionas, tanto de salud y la sociedad en su conjunto, maestros, estudiantes y todos, que todavía confunden el tema de autismo con una enfermedad, con que puede ser algo contagioso, con que, sobre todo eso lo escuchamos, lo vemos en las unidades educativas, en las escuelas, los colegios, y los papás que al desconocer el tema directamente recomiendan a sus hijos, no te juntes con ese niño, te puede contagiar algo, se te puede pegar algo. Y yo lo que les digo a todas esas personas que desconocen, si bien te contagia algo, creo que lo único que te va a contagiar es amor, porque son niños tan inocentes, tan sanos de corazón, tan sanos de espíritu, tan puros, que jamás van a tener malicia en el pensamiento, jamás van a hacer daño, no te van a mentir y ese tipo de cosas, ¿no? Así que no hay que tenerles miedo, más bien hay que ser empáticos, hay que conocerlos un poco más, conocer acerca de la condición y cómo podemos ayudarlos, porque nadie está libre de que en la familia el día de mañana o hoy mismo tengamos una persona con autismo. Gracias, André, por esa introducción. De verdad es importante poder concienciar a la población con relación incluso a cómo podemos referirnos a ciertos diagnósticos, debido a que pues esto no solamente nos hace ignorar ciertas condiciones de vida o cierta situación que podría estar pasando otra persona, sino también pues nos lleva a ignorar pues el tema de la empatía que definitivamente deberíamos de tener con absolutamente cualquier diagnóstico que se pueda tener, ya sea en salud fisiológica, salud mental o también emocional, que recordemos muchas veces incluye ambas, ¿no? Es decir, tanto la fisiológica como también la mental. Ya tenemos mensajes, nos dice Giovanna, es importante la concientización del autismo. Las familias no tenemos apoyo, luchamos solas. Gracias por escribirnos. Si tienen mensajes, preguntas, háganlas por favor con toda confianza, porque estamos para ello. Más que una entrevista, siempre hacemos un diálogo, para que absolutamente todos podamos aprender y podamos compartir también la información que nos brindan nuestros invitados. A través de una pregunta, de un mensaje, muchas veces llegamos a responder a una gran cantidad de personas, porque nuestros programas se quedan en las redes y ustedes van a poder revisarlos más adelante. André, desde tu experiencia, desde la experiencia de la gran cantidad de personas que seguramente en estos 13 años se han acercado a ti, a la red de padres de Bolivia, de personas que tienen autismo, ¿cómo podemos identificar esta condición de vida? ¿En qué momento de la vida de nuestro pequeño, de nuestra pequeña, nosotros debemos de tal vez pues entrar en alerta, obviamente no asustarnos, pero pues buscar al especialista? ¿Existen especialistas además en nuestro país para que puedan determinar el autismo? Bueno, mira, hoy en día se ha mejorado muchísimo el tema del diagnóstico, se hace diagnósticos mucho más chicos. Recordemos que cuando nosotros comenzábamos el año 2009 y años anteriores incluso, era muy difícil, muy complicado identificar, ¿no? Teníamos que esperar que el niño o la niña con un desarrollo entre comillas normal, porque nadie sabía si podía tener alguna situación, llegaba a la escuela, al colegio, y era la maestra o el maestro que se notaba, o notaban que tenía algo raro. Mire, su hija, su hijo no tiene algo, no sabemos qué, llévelo al médico porque no atiende, es distraído, es hiperactivo, miles de cosas, términos que incluso hoy en día los manejamos que antes no lo hacían, ¿no? Entonces estamos hablando 4, 5, 6 años, cuando recién se podía identificar que había algo, no se sabía claramente qué, porque nosotros incluso en 2009 nos ha costado identificar, a los profesionales les ha costado identificar que Franco tenía autismo, ¿no? Primero decían que tiene hiperactividad, había que medicarlo para calmar esa hiperactividad simplemente, pero no te hablaban de un diagnóstico específico. Fuimos viendo varios profesionales, varios ámbitos, varios tipos de intervenciones y nadie te hablaba de autismo. Hasta que llegamos con un neuropediatra que nos dijo, parece que tiene autismo, pero eso lo vamos a confirmar una vez que pase por lo menos 6 meses de terapia. En ese entonces estamos hablando de la terapia conductual. Entonces, Franco tenía como 2 años y 8 meses más o menos cuando ya le dieron ese prediagnóstico, ¿no? Que nosotros creo que como todos empezamos, no sabemos qué es autismo, justamente no sabemos si es enfermedad o no, si es contagiosa o no, si se cura o no se cura, si hay que medicarlos o no. Y como nuestra sociedad muchas veces no es empática, no es tolerante, entonces lo primero que hace es que nadie se entere.
¿no? Tratas de cerrar tu círculo familiar y bueno, sufres, lo lloras, lo padeces, porque aceptarlo también es la primera etapa, es la etapa de duelo, que nosotros siempre hemos dicho, te toma de 6 meses a 1 año, pero estos últimos días que hemos estado en reuniones con varias mamás nuevas, nos decían, no, el periodo de duelo te dura hasta 2 años. Entonces, wow. Por supuesto, me imagino que para la mamá, siempre la mamá, la mujer es más sensible, ¿no? Entonces, es más duro. Yo me acuerdo que cuando nosotros recibimos el diagnóstico, pasaron, qué sé yo, unos 1 o 2 meses, y bueno, yo como te digo, llorábamos en casa y yo le decía, bueno, a mi esposa, bueno, mientras vos lloras, yo voy a hacer algo. ¿Pero qué vas a hacer? No sé, pero algo tenemos que hacer, no podemos llorar y quedarnos de brazos cruzados mientras Franco está ahí. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Que ellos cuando son chicos, decías, ¿cómo identificamos? ¿No? Generalmente, hoy en día estamos hablando de que a partir del año y 8 meses a 2 años más o menos, ya se pueden ver los primeros rasgos como que no tienen un lenguaje desarrollado, como sabemos que son muy chicos todavía, pero no tienen ni siquiera primeras palabras, mamá, papá, que son las primeras que generalmente van repitiendo, y sílabas tampoco, muchas veces el contacto visual es mínimo o casi nulo, ¿no? El tema del aleteo de manos, que es la autoestimulación, ellos no tienen una forma de expresar qué es lo que sienten, qué incomodidad sienten, ni nada de eso. Aman el agua, son efectivamente hiperactivos, sumamente inquietos, suben, bajan, trepan, hacen mil cosas, ¿no? Y bueno, caminan de puntillas, son las características principales, hay otra cantidad más de características, pero son las principales que nos tienen que llamar la atención, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Estas semanas pasadas hemos estado visitando niños que recién les han dado diagnóstico, uno confirmado y el otro por confirmar, que niños que tienen 2 años, recién han cumplido 2 años, y por supuesto para los papás están en esa primera etapa de aceptación, de duelo que llamamos, ¿no? Y yo les decía, bueno, ¿saben qué? Prefiero ir a verlos a la casa. Ojo, yo no soy médico, no soy profesional en salud, pero les digo, prefiero, por la experiencia de tantos años, ir a verlo al niño a la casa y ver cómo actúa en su ambiente. Porque, por supuesto, estos chicos son tan rutinarios que si los llevas al consultorio, los llevas a otro ambiente que no es el suyo, va a tener otro tipo de conducta, otro tipo de comportamiento. Entonces es importante ver cómo se desenvuelve en su propio entorno, en su casa, entre sus cosas, sus juegos, si interactúa, si juega, qué es lo que hace, ¿no? Entonces, mientras íbamos hablando con la mamá en un caso, con el papá en el otro caso, vas viendo ciertas situaciones. Uno de ellos, por ejemplo, trataba como sea de llamar mi atención, ¿no? Pero tenía algunas palabras, entendía muy bien, tenía muy buen contacto visual, sin embargo tenía otras características, como las que hemos mencionado, que hacen pensar que puede tener un rasgo de espectro autista, claro que aparentemente un nivel muy leve, pero esto hay que confirmarlo con los profesionales. Y el otro caso, bueno, un chico que realmente era muy notorio, ¿no? Tenía todas las características de una persona con autismo. Gracias por brindarnos información sobre este tema que definitivamente consideramos importante, el cómo poder identificar pues en una etapa primaria o hacer todo lo posible, y esto para que tanto papás, mamás que nos ven en casa pues se animen a hacerlo sin miedo, visitar al especialista. Bien sabemos que todavía hay ciertos temas en los que aún estamos en pañales o estamos empezando a gatear con diferentes diagnósticos. Hay algunas patologías y algunas que por supuesto realmente se complican mucho más. En este tipo de diagnósticos al menos, ¿no? Donde realmente pues muchas veces naturalizamos, Andrea, y estoy segura de que también consideras por ahí lo mismo, pues naturalizamos el que el habla llegue e incluso hasta después de los 2, de los 3 años, que en lugar de hablarnos pues por ahí emita ciertos sonidos, a veces pensamos que lo estamos mimando mucho y realmente olvidamos de que deberíamos de pues buscar un especialista, ¿no? Realizarle un controlcito por lo menos, y así vamos a poder estar tranquilos en casa. No lo digo porque sea una carga, sino porque pues vamos a estar tranquilos para que absolutamente todos tengamos la calidad de vida que necesitamos y que merecemos en el hogar. A nuestros amigos en casa, por favor, es importante tomar en cuenta cada uno de estos detalles. Tenemos una gran cantidad de mensajes, voy a dar lectura a continuación. Claudia Cortés nos dice, saludos desde el Beni. Marita Forero
Pedro nos dice, saludos cordiales desde el Beni, estamos en la lucha por nuestros hijos y sus derechos. Necesitamos ser escuchados y también necesitamos la ayuda de nuestras autoridades. Nos dice, ya que no todas las personas tienen el acceso a las terapias y tampoco tienen la capacitación necesaria para tratarlos. La mayoría no puede superar la etapa de duelo sin la ayuda necesaria. Y ahora vamos a hacer una pregunta con relación a ello. Muchísimas gracias a Marita por escribirnos. Angélica Gladys Celáez nos dice, excelente trabajo, André, felicidades siempre por todo el amor que pones a las familias con autismo. Pues vamos a seguir dando lectura a sus mensajes. Antes queremos brindar una respuesta a aquello del apoyo que muchas veces necesitas en la etapa de duelo, André. Es decir, por supuesto, nuestro pequeño, nuestra pequeña de inmediato va a necesitar apoyo profesional. Pero ¿qué pasa con los papás? Seguramente, y esto he visto en otro tipo de diagnósticos, e incluso pues existen rupturas familiares, ¿no? Es decir, muchas veces incluso nos culpamos o culpamos al otro sobre la situación que podría estarse viviendo en ese momento. Papá, mamá, el entorno familiar requiere también apoyo en terapia psicológica, en terapia que pueda ayudarnos a salir de ese estadio, André. Sí, efectivamente, bien lo mencionas y es importante también hacer notar este tema, ¿no? Es triste y yo siempre lo recalco como papá, como varón, como hombre, y duele el saber y ver y escuchar y visitar a las familias donde ves que la figura del papá no existe, donde resulta ser que llega el diagnóstico y sale el papá. Porque llega el diagnóstico y el papá lo primero que hace es acusar a la mamá, echarle la culpa. Seguro en el embarazo has tomado alguna medicación, algún medicamento, o has hecho algo, o no te has cuidado, o algo pasó durante el embarazo que por tu culpa mi hijo o mi hija nació así. Y fácilmente abandonamos el hogar, dejamos toda la responsabilidad y la carga que viene a ser no solamente emocional, sino en todo el ámbito, ¿no? que implica el hacerse cargo de un hijo, no solamente de un niño o una niña con discapacidad o con autismo, sino de un hijo. Entonces, realmente es duro ver eso. Muchos papás, por eso cuando yo veo a papás, los felicito y les digo, qué bien, porque somos pocos los que seguimos en la lucha, los que seguimos acá, los que seguimos apoyando. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas de las mamás, cuando están solas, se encuentran con esa preocupación. O salgo a trabajar para mantener a mi hijo, para pagar sus terapias que son carísimas, o me quedo con él, porque no tengo con quién dejarlo. Entonces hay mamás que nos contaban que lastimosamente tenían la necesidad de salir, por supuesto, a trabajar, porque si no, no hay generación de ingresos, pero en ese tiempo lo tenían que dejar a sus hijos encadenados. Entonces, otro tipo de violencia, pero es ya llevada por la necesidad, no por ejercer violencia propiamente con ese niño, con esa niña. Sin embargo, ¿qué pasa? Me acuerdo que teníamos un caso de un chico, ya no sé, hace bastante tiempo que ha sido de su vida, pero que nos decía la mamá, yo salgo a vender algunos productos mediodía, llego mediodía, entro, voy, lo suelto a mi hijo, le saco la cadena, viene, me abraza todo cariñoso, y digo, ¡ay, qué lindo, está cariñoso! Pero los chicos son tan astutos que ese niño no solamente era que la estaba abrazando, sino que mientras la abrazaba le estaba sacando las llaves del bolsillo. Entonces la mamá no se daba cuenta, se iba a preparar la comida o a hacer alguna otra cosa, y el chico agarraba, corría a la puerta, abría, salía rajando y desaparecía o se perdía o alguna situación, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para tratar eso? Justamente lo que decíamos, chicos que no salen, y en esto de la pandemia hemos visto chicos que por en el encierro tienen ansiedad, tienen agresiones, autoagresiones, entonces necesitan salir, pero cuando solo está la mamá, o está la mamá y un par de hermanos, en algunos casos más grandes, otros casos más chicos, ¿qué haces? ¿Cómo te bates? Es bien duro, es bien difícil. Y bueno, eso, quiero agradecer a las mamás de Beni que están mandando saludos, y un saludo enorme. Justamente eso veíamos. Y esa es la preocupación nuestra, porque si vemos que la eje troncal, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, tenemos déficit de profesionales, de terapeutas, de abordajes, ¿qué es lo que pasa en estos otros departamentos? Sabemos que los profesionales capacitados o con experiencia para dar un buen diagnóstico de autismo en estas 3 ciudades capitales son muy pocos, muy pocos realmente, y necesitamos mayor formación profesional, ¿no? Y mayor experiencia sobre todo, pero en estos otros departamentos
realmente la pasan mal. Sabemos que, porque son años que hemos estado, teníamos representantes en algunas de estas ciudades donde hemos visto que la han pasado mal, y muchas de esas mamás justamente por esa situación han dejado digamos, de ser representantes nuestros, por decir, en el caso de Cobija, en Pando, teníamos una mamá que, bueno, dejó de ser representante en Pando. ¿Por qué? Porque por la necesidad se fue a Santa Cruz. Entonces, en el Beni sabemos que también es muy complicado, muy complejo. En Oruro pasa lo mismo, en Potosí lo mismo. En Tarija, bueno, están trabajando, en Chuquisaca lo propio. Pero realmente, y a veces uno piensa, no solamente nos centramos en las ciudades capitales. ¿Qué pasa en el área rural, área dispersa? Donde hay papás, había un papá que nos contaba que su hijo debe tener ahorita más o menos unos 13 años, 12, 13 años. Nos decía, cuando nos enteramos del diagnóstico, mi esposa fue la que abandonó el hogar. O sea, la mamá fue la que abandonó el hogar, el papá agricultor se quedó a cargo, y la gente de la misma comunidad le decía, no, tu hijo está endemoniado, tienes que hacerlo matar, porque nos va a traer maldiciones a la comunidad. Entonces se dan cuenta de eso. ¿Qué es lo que pasa? O sea, no es culpa ni del papá ni de la comunidad, por supuesto, sino que no les llega la información acerca de qué es el autismo. Entonces él se venía a La Paz y le decía, bueno, veremos cómo te podemos ayudar a conseguir un trabajo. ¿Qué sabes hacer? Sembrar papa. Soy agricultor, no sé hacer nada. Ya, ok, te conseguimos un trabajo de lo que sea, de mensajero, lo que sea, pero ¿y dónde lo vas a dejar a tu hijo? No sé. ¿Por qué? Porque no tenemos en ninguna ciudad de Bolivia centros públicos, sobre todo, para acompañar, atender a todos estos niños. Privados en algunas de nuestras ciudades hay, en algunas más que en otras, pero por supuesto al ser privados, lastimosamente los mismos profesionales, en su mayoría, no vamos a generalizar ni a meterlos a todos en la misma bolsa, en su mayoría están lucrando con el dolor de las familias, ¿no? Y están lucrando con nuestros hijos, porque estas terapias vienen a ser sumamente costosas. Y bueno, a raíz de eso, directamente las familias no pueden acceder. Yo me acuerdo, hace un par de años, igual otra mamá nos vio con Franco, que dejamos de vernos como 4 o 5 años, y me decía, don André, su hijo ha mejorado bastante, ¿dónde lo ha llevado? ¿O dónde lo está llevando? Está pasando tal terapia. No me alcanza. Yo vivo, en este caso, en Pampajasi, aquí en La Paz. Ok, ¿y si te consigo una beca? No, es que no me alcanza ni siquiera para el pasaje. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo ayudamos a esas mamás? No podemos, o sea, no contamos con apoyo ni de instituciones públicas, privadas, para generar un fondo que nos diga, bueno, te ayudo y te acompaño con esto, ¿no? Entonces es duro y ver que el autismo no distingue clases sociales, políticas, razas, económicas, ni nada, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que todos como sociedad estemos involucrados, estemos enterados, seamos empáticos, apoyemos, no critiquemos, no juzguemos a las mamás, sobre todo cuando están en la calle y de repente el niño o la niña entra en crisis, empieza a hacer sus berrinches, que hay mamás que nos decían, no, la gente en la calle te juzga, te prejuzga y te dice, no, sabe que es un niño malcriado, dele 2 nalgadas, va a ver cómo va a estar bien. Y no sabe realmente cuál es el fondo de esa situación y cuál es el dolor por el que está pasando esa mamá, de no poder actuar, no poder accionar o reaccionar adecuadamente, porque como nuestra sociedad es tan cerrada, ya todo directamente lo asumen como que es violencia, que efectivamente hay que saber distinguir también esos casos, pero han habido casos, por ejemplo, en que de repente el niño se tira en crisis, se tira al suelo, empieza a hacer un berrinche, la mamá lo quiere levantar y como el niño no responde a su nombre, hay gente que agarran y piensan también que lo están queriendo secuestrar al niño, entonces se involucran sin preguntar, se involucran o llaman a los guardias, al oficial de policía, esta señora se lo quiere robar a este niño. ¿Y qué haces? ¿Cómo le explicas como papá, como mamá, que estás ya con ese dolor, que estás quebrado en llanto en ese momento? ¿Cómo haces para decir, señores, ¿saben qué? Mi hijo tiene autismo, no lo estoy secuestrando ni nada, ¿qué saco? Busco mis documentos. No podemos andar de esa forma. No podemos llevar un cartel, ni nosotros, ni los hijos, para decir, mi hijo tiene autismo. O los conductores en los minibuses, sobre todo una mamá que nos decía, viajamos en los asientos de adelante y de repente mi hijo empieza a reír a carcajadas porque les encanta y tienen sus momentos y empieza a levantar los carteles de la ruta del minibús. Entonces el minibús agarra, se para y, señora, bájese, porque está alterando la tranquilidad de todos. Entonces, ¿qué hace la mamá? Tampoco puede estar explicándoles, no, señores pasajeros, señor conductor, mi hijo tiene esto. No, se bajan. ¿Por qué? Porque no hay tolerancia, no hay empatía, no somos más humanos, que eso es lo que tenemos que buscar.
Tenemos una gran cantidad de mensajes. Delia Paza nos dice, gracias por socializar estos temas. A la Red Boliviana es la única organización que nos ayuda de verdad. Gracias, Karen nos dice, por difundir. Pocos medios socializan. Bueno, este es un programa en el que trabajamos desde hace años y seguimos remando para brindar información en cuanto a salud. Gracias por vernos y pueden seguirnos también. Muchísimas gracias. Giovanna nos dice, un saludo desde Cochabamba. Gracias por socializar el tema. Rufina Camacho, saludos desde Potosí a nuestro representante de la red. Siempre en defensa de nuestros ángeles azules. Giovanna nos dice, el gobierno nos apoye con un bono, nos dice Camilo Villa Carpio, qué bien escuchar a un papá que pueda ayudarnos a los familiares que estamos empezando con este duelo. Por favor, ayúdenos, nos dice doctora Gramont, a sacar el carnet, nos dice, es un dilema, no nos quieren dar, nos hacen peregrinar y no contamos con recursos. Muchísimas gracias por escribirnos. Ahora vamos a hablar acerca de la carnetización también. Artemia nos dice, saludos André desde el Inca, México. Fuerza, papá luchador. Muchísimas gracias por escribirnos, también saludos hasta México. El tema de la certificación y la carnetización, André, ¿cómo funciona en el tema de autismo en nuestro país? ¿Cuál es el especialista que debería de brindar ese informe, el diagnóstico? Sabemos también que el tema del carnet o la certificación de justamente personas que tienen discapacidad, pues viene desde grave, muy grave, leve, grave y muy grave, ¿no? Así es. Sí, efectivamente, esa es otra tarea pendiente, por ejemplo, y digo pendiente porque está pendiente lastimosamente desde que comenzamos a coordinar, diremos, acciones con el Ministerio de Salud, con diferentes instituciones públicas. Estamos hablando del año 2012, o sea, ya son 10 años, y no hemos hecho nada, o sea, no han hecho nada en realidad, que son quienes mandan, quienes emiten las normativas, los procedimientos para todo esto, ¿no? Mira, como ejemplo, como referencia, está el tema de la cantidad de personas carnetizadas. ¿Qué pasa? El año pasado, para estas fechas, nosotros pedimos un informe al Ministerio de Salud para ver cuántas personas con autismo existían registradas, no vamos a decir carnetizadas o no, cuántas personas con autismo existen en Bolivia según el Ministerio de Salud, ¿no? ¿Y eso por qué? Previo, porque el año 2018 hicimos una consulta a diferentes asociaciones de todo el país y habíamos establecido un aproximado de entre 35.000 y 40.000 personas dentro del espectro del autismo, en cualquiera de sus niveles, en el leve, el moderado o el grave, ¿no? Y resultó ser que, bueno, nos llamó la atención, cuando hablábamos con autoridades en ese entonces nos decían, sí, pero es una cifra muy alta, habría que verificar, habría que asegurarnos que sea así. El año pasado, en una entrevista en radio, uno de los profesionales neuropediatras de acá de la ciudad de La Paz hacía referencia también que en consulta entre los mismos profesionales que hacen diagnóstico habían determinado que habían entre 50.000 y 60.000 personas. Entonces nosotros dijimos, bueno, nos quedamos chicos, pero resulta ser que preferimos quedarnos en aproximadamente entre 40.000 y 50.000 personas con autismo dentro de nuestro territorio nacional. Lastimosamente, cuando nos llega ese informe del Ministerio de Salud, nos dicen que en Bolivia hay 894 personas con autismo. ¿Qué significa? 894, o sea, no llegamos ni a 1.000 personas, aparentemente. Entonces ahí te das cuenta y dices, bueno, con razón, al Estado no le interesa generar políticas públicas, no le interesa establecer centros especializados y instituciones de atención integral para las personas con autismo como deben ser. Y bueno, los mismos profesionales no se interesan, no se forman, no se capacitan. ¿Por qué? Porque somos una población, entre comillas, muy reducida, ¿no? Entonces, ¿para qué hacer algo? Cuando vemos y hacemos las consultas de por qué ese reducido número de personas con autismo en el país, resulta ser que esas 894 hasta el 2 de abril del año pasado son las personas registradas o carnetizadas en nuestro país. Entonces, si tú ves, supongamos 40.000 personas y no llegas ni a 1.000 carnetizados, ¿qué significa? Que algo está fallando, que algo está mal, que por alguna razón no se están emitiendo los carnets de discapacidad a las personas con autismo. Y tenemos entendido que el año 2020, en medio del tema de la pandemia, todo eso no se ha emitido un solo carnet de discapacidad a las personas con autismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que cambiar, hay que modificar. Hemos tenido casos en que, me recuerdo hace varios años, un papá me decía, don Andrés, necesito el carnet de discapacidad para inscribir a mis hijas, pero tenía 2 mellizas, al colegio y las 2 tienen autismo moderado.
Y el informe médico decía, ¿no? Claramente, diagnóstico TEA moderado. Ok, entonces van a hacer la calificación y resulta ser que les dicen, no, sus niñas no llegan ni al 30% de discapacidad, así que no le corresponde el carnet. Pero el informe médico dice moderado, entonces implica que estamos hablando de más del 40%. Pedimos una recalificación, hacen la recalificación y se repite la historia. Y hasta el día de hoy no les han dado nunca el carnet de discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? A veces vas como papá, cumpliendo todos los requisitos, todas las normativas, etcétera. Te dicen, ¿no? Primer paso, el informe médico actualizado. Ok, ¿y cuál es la primera barrera con la que nos topamos? Vas con un informe médico de tu profesional, el que lo ha diagnosticado, el que lo ha visto, tu hijo, el que lo va siguiendo, lo va acompañando, y resulta ser que te dicen, no, porque es un médico privado, no está autorizado. Tiene que ser un centro de salud pública. Ok, me voy a un centro de salud pública y no tienen un profesional capacitado para dar diagnóstico de autismo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Identificar a algún profesional, o si mi médico, si mi profesional trabaja en el sector público también, para decirle, ¿sabes qué? Hazme otro informe en el membrete de la institución pública porque no me aceptan, porque no me es válido. Entonces, ¿qué pasa? Con eso muchas veces a muchos profesionales con bastante experiencia los estamos dejando a un lado, les estamos cerrando la puerta, y no solo es eso, ¿no? Sino el hecho que tú, con lo que te cuesta, no solo económicamente, sino anímicamente y todo lo que implica llevar al hijo, a la hija, al niño, a la niña con autismo al médico y todo el mal momento que él va a pasar. Te dan el informe y que vayas y te dicen, no, este informe no le sirve. ¿Qué haces? Dices, no, ya no quiero. O sea, no voy a hacerlo porque no voy a llevarlo de nuevo porque me cuesta llevarlo, a mi hijo le cuesta pasar ese mal momento, porque para él es un muy mal momento, por supuesto. Entonces no lo haces. O si has tenido que incurrir en gastos económicos para ese informe, para otros estudios, porque no nos olvidemos que muchas veces la atención, la consulta de un profesional privado está entre 300, 350 bolivianos. Entonces que vayas, pagues eso, y sobre todo estas familias, ¿no?, de escasos recursos, hagan el esfuerzo, paguen y le digan, no, ese informe no le sirve. ¿Qué hago? Váyase a la caja o váyase al centro de salud pública de su barrio. ¿Ok? En el centro de salud de mi barrio no existe un profesional neurólogo pediatra. Es más, no hay ni siquiera un neurólogo. Y por otro lado, decías, existen profesionales suficientes. Hemos tenido el caso hace poco que una mamá me dice, lo acaban de diagnosticar a mi hijo con autismo. Ok, páseme el informe médico. No me ha dado ningún informe. Ok, ¿qué recomendaciones de terapias le ha dado? No, ¿sabe qué? Lo que me ha dicho, solamente dele a su hijo omega 3. O sea, no estás diciendo, su hijo está resfriado, dele un antigripal. O sea, tienes que, si vas a dar un diagnóstico de autismo, tienes que dar todas las recomendaciones que implican, ¿no? Cómo empezar, qué tipo de terapias, qué tratamiento, ¿por qué? Porque no nos olvidemos que todos los chicos son diferentes. No es como una regla general o una misma receta para todos. Autismo, entonces hay que hacer esto, hay que darle esto. No, hay que ver en cada uno de ellos cuál es el déficit más significativo y al que hay que atacar, al que hay que empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque hay algunos que te dicen, integración sensorial, terapia conductual, o sea, diferentes tipos de terapias, pero no te dicen con cuál empezar. O la mamá, como me pasó la anterior semana, señora Gramont, me han dado estas indicaciones, tengo que llevarlos a todas al mismo tiempo, y si vos te pones a pensar y escuchar, a ver, integración sensorial, digamos, te cuesta 200 bolivianos. Fonoaudiología, 200 bolivianos. Vas sumando, son más de 1.000 bolivianos al mes. Y las mamás tienen la posibilidad de acceder a eso. Hay familias, por supuesto, que sí pueden hacerlo, pero lastimosamente el grueso de las familias no están en posibilidades. Y justamente por eso que decíamos, ¿no? Si el papá no está y la mamá no tiene la posibilidad de ir a trabajar, un trabajo regular, un trabajo normal, ¿de dónde van a generar? ¿De dónde va a salir esta plata? No es necesariamente que las familias sean de escasos recursos, sino el tener que pagar estas terapias mes a mes, que son 45 minutos, 50 minutos por sesión. O sea, te sale tan caro que al final te termina empobreciendo, ¿no? Entonces, decía, ok, logré salir el mes, pero el otro mes, ¿qué hago? ¿El otro mes cómo empiezo? Ahora, otro tema, el tema de las sesiones, muchos nos dicen, son 45 minutos, ok, pero hay que ver cuánto tiempo de atención y concentración tiene ese chico, porque hay chicos que tienen 15 minutos de atención
o de concentración en lo que están haciendo y después se disparan, ¿no? Entonces tienes que hacer pausa, tienes que hacer que se distraiga con otra cosa. Bueno, 5, 10, 15 minutos, volveremos a trabajar. Pero hasta eso ya se te ha ido media hora, 40 minutos de los 45, listo. Entonces, ¿cuánto has trabajado realmente? 15, 20 minutos. Y estás pagando por una sesión de 45. Que no puedes trabajar más, efectivamente es otro tema. Pero no, hay que ver todos esos temas que se presentan. Otro tema importante, André, y que también nos preguntan con frecuencia, es autismo Asperger. Las diferencias, si es que la red boliviana de padres de familia, pues incluyen también a niños o a personas que tengan este otro diagnóstico. Bueno, efectivamente, hoy en día no nos olvidemos que según el DSM-5, el Asperger ha desaparecido ya bajo la denominación. O sea, la denominación no es que ya no existen personas con Asperger, simplemente lo que se ha hecho cambiar las denominaciones dentro se habla ya del espectro del autismo, y lo que era el Asperger hoy en día es el espectro autista nivel 0, que es aquella persona con un autismo muy, muy leve, casi imperceptible, que no necesita mucho apoyo, ¿no? Que puede llegar a desarrollar lenguaje, que puede llegar a interactuar con sus pares, etcétera, pero es una cosa muy leve y que es más llevadera, que es más fácil poder hacer que se pueda llegar a integrar en la sociedad, en diferentes ambientes, ¿no? Tanto en la escuela, colegio, más adelante en la universidad, etcétera. Esa es la diferencia. Ya el autismo, estamos hablando del nivel, o sea, ese es el 0, el Asperger, de ahí estamos el 1, 2 y 3, ¿no? El nivel 1 es el nivel más leve, que tiene dificultades de lenguaje, de socialización, pero es manejable y se lo puede tratar, se puede trabajar con él. El nivel 2, que es en el que la mayoría de las personas con autismo en Bolivia sobre todo están hoy en día, es aquel que tiene un autismo moderado, que tiene ciertas dificultades y necesita mayor acompañamiento, necesariamente. No puedes agarrar y decir, por ejemplo, anda a la tienda a la esquina y comprar un refresco, comprar un pan, porque no lo va a hacer, ¿no? Y el nivel 3 son aquellas personas con autismo severo que realmente es muy complicado trabajar con ellos. Es lo que decían, porque hoy en día ya creo que ya no se maneja mucho, decían que están en su mundo, ¿no? Entonces son aquellas personas que están prácticamente encerradas en su condición, que no vas a poder interactuar. Quizás sí lo vas a poder hacer, pero te demanda mucho más trabajo, mucha más atención, muchos más tipos de terapias y es mucho más complejo. Y acá en Bolivia no se ha escuchado de muchos casos, son muy pocos los casos de autismo severo, ¿no? Y por otro lado, mientras más temprano empezamos a trabajar, puedes ir haciendo que los chicos vayan mejorando, entonces reduciendo sus niveles, ¿no? De un 3 a un 2, un 2 a 1, y en algún caso de un 1 a un 0, un Asperger, ¿no? Porque no nos olvidemos que a veces también te dan un diagnóstico, está dentro del espectro, pero ok, ¿en qué nivel? No, está dentro del espectro, entonces no te dan a ciencia cierta en qué nivel está, entonces tú vas a hacer todo y te esfuerzas y lo llevas a diferentes terapias, diferentes espacios, y el día de mañana, de aquí a 5 o 10 años, tu hijo ya no es autista simplemente, sino que hoy ya es Asperger. Entonces, ¿por qué? Porque lo has ayudado, lo has integrado, o como a veces dicen algunos, lo has tratado como una persona, como un niño regular, no le has dado ningún tipo de atención especial ni nada, y por la misma necesidad ha tenido que ir integrándose y aprendiendo muchas cosas. Jesús Rodríguez nos dice, necesitamos la Ley Nacional de Autismo, una normativa para tener centros especializados, definitivamente. Hay una gran cantidad de diagnósticos que requieren de una normativa, tanto para concienciación de la población, para que nuestros especialistas tengan una subespecialidad o se pueda sumar a la especialización, para que ellos tengan la oportunidad también de poder tener o adquirir mayores conocimientos que muchas veces o que tal vez no se va a poder realizar aquí en nuestro país. Tienen que salir afuera y esto por supuesto también implica un tema económico para ellos. Definitivamente se necesita ese apoyo, tanto económico, ese apoyo también en cuanto a concienciación a la población. Es realmente integral, ¿no? Es absolutamente todo, desde información de nuestras familias, desde la información a través de nuestros médicos, que existen esos centros especializados que nos dice nuestra amiga, y definitivamente que pues realmente llegamos a un 100% con el tema de la concienciación en temas de autismo. Así que bueno,
realmente esperamos que en algún momento podamos llegar a tener esas normativas, ¿no?, para diferentes diagnósticos que definitivamente estoy segura le harían realmente un bien a la sociedad. Pues es lo que necesitamos. La salud no solamente se centra en aquellas patologías que a veces por ahí sí requieren de apoyo primario, como el cáncer. Sabemos que también hay una gran cantidad de personas con cáncer en nuestro país, o algunas otras, ¿no?, diabetes, patologías por las que por supuesto una gran cantidad de personas fallecen, o la mortalidad es mucho más grande, pero no deberíamos de olvidarnos de estas otras, que son condiciones de vida que realmente pues modifican absolutamente todo. Tu calidad de vida, la calidad de vida también de las personas con las que se vive. Y es a ello a lo que quiero llegar, André. Pues, ¿cómo va a ser la calidad de vida de una persona que tiene autismo, de la familia? ¿Cuánto tienes que acompañar a esta persona que tiene autismo? Realmente va a depender de los padres. He visto, sí, profesionales con autismo, he visto jóvenes que incluso dan pues oratoria, he visto jóvenes que impresionantes en Bolivia y también a nivel internacional. Pero pues también te preguntas, ¿qué pasa con aquellos que tal vez no tuvieron la oportunidad o que no estaban en ese grado cero o en esos grados bajos de autismo? Que no sé si está bien decir que son bajos porque seguramente de alguna forma igual y afecta. Exacto. Efectivamente, esa es otra tarea pendiente. Lastimosamente, mira, hemos ido, hace un par de años, me acuerdo, hablábamos con un amigo profesional en Lima, en Perú, y nos decía, André, acá en Perú hemos sacado del diagnóstico a más de 600 chicos. Ahora, ¿qué es? Cuando uno escucha sacado el diagnóstico, ¿qué? ¿Se ha curado? No, no es que se ha curado, no nos olvidemos y repetimos, no es una enfermedad, no tiene cura, pero se ha logrado mejorar tanto y a tal grado que el autismo en esa persona o el Asperger en esa persona es tan imperceptible que parece una persona regular, una persona neurotípica, ¿no? Entonces, en Perú hemos sacado 600, ¿en Bolivia cuántos? Ninguno. ¿Y por qué? Vemos, has dicho, en diferentes países del mundo, chicos o personas ya genios, brillantes, destacadas en el arte, en la pintura, en la música, en el dibujo, en la cocina, en la repostería, en diferentes áreas. Y en Bolivia no tenemos eso. ¿Qué los hace diferentes? Si son autistas como las otras personas del mundo. Simplemente eso, el apoyo, el abordaje, que se les dé un acompañamiento, pero de acuerdo a cada necesidad, cada particularidad de cada chico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, lastimosamente, como papás, nos centramos y nos enfocamos, y el sueño ideal, ¿no?, como hemos crecido todos, que vaya al colegio, que termine, salga bachiller, que vaya a la universidad, etcétera. ¿Qué pasa? Muchos de ellos no están listos. Y no porque no estén listos, ya se les acabó el mundo. Yo les digo a las mamás, no se desesperen. Si su hijo, su hija no puede ir por diferentes razones al colegio, bueno, ok, veremos qué otra cosa le gusta, en qué otras áreas puede desarrollarse mejor. Hay chicos, conocemos uno de los chicos de la red que toca maravillosamente el tema del violín, por ejemplo, saca piezas musicales a oído, nunca pasa cursos ni nada, entonces maravilla. Hay chicos que les encanta la pintura, el dibujo, la cerámica, diferentes tipos de arte, la danza, la cocina, la repostería. Entonces hay que ir viendo particularidades, los instrumentos musicales, hay que ir viendo cada situación y qué es lo que le gusta y empezar a trabajar desde chicos, empezar a potenciar en eso. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos, lastimosamente nadie es eterno. Y el día de mañana, cuando nosotros como padres no estemos en este mundo, ¿quién se va a hacer cargo de estos chicos? De estos jóvenes, de estos adultos, si no tienen acompañamiento. Muchas veces la familia no lo hace por desconocimiento o por falta de recursos o por mil razones, que alguna institución privada que te va a exigir que les pagues una mensualidad, alguna institución o el Estado se va a hacer cargo, no lo va a hacer. Entonces tenemos que también trabajar en eso, en generar espacios donde puedan ellos tener una especie de vivienda, no sé si propia, pero una vivienda donde puedan ser acompañados, para que el día de mañana, cuando no haya papá, mamá, cuando no haya el resto de la familia desaparezca, no estén en la calle, no estén mendigando, no estén como un vagabundo, pues, sin menospreciar a nadie, por supuesto, y puedan valerse, tenemos que trabajar para que ellos sean independientes, sean autónomos, puedan valerse de alguna manera,
generar espacios de empleo para ellos, por supuesto, dentro de las capacidades y potencialidades de cada uno de ellos, porque generalmente ellos, como son tan rutinarios, tan repetitivos, hay oficios que de esa manera, repetitivos, que les permiten hacerlo, que pueden hacerlo fácilmente, y eso veíamos, por ejemplo, en algunas empresas allá en Argentina, que queremos traer ese tipo de experiencias acá. Es decir, bueno, darles esas oportunidades de agarrar, por decir, yo agarro una bolsa, un montón de ropa y la meto a la lavadora, y ese es mi único trabajo. La otra persona saco de la lavadora y la meto a la secadora. La otra persona saco de la secadora, la meto a la planchadora. Cosas así tan rutinarias, que hay una empresa grande allá en Buenos Aires que hace eso, ¿no? Que es justamente presta el servicio de lavado, de lavandería y limpieza a hoteles. Y las personas que hacen ese trabajo son personas con autismo, personas de 20, 25, 30 años. Y cuando tú les preguntas a ellos qué sienten, qué opinan acerca de esto, están sumamente felices. Dice, mi mamá no quiere que trabaje. ¿Por qué? Porque, por supuesto, como papá siempre vamos a tratar de sobreprotegerlos. Pero, ¿y tú qué piensas? No, yo estoy feliz, porque me siento útil, porque hago algo, porque no estoy encerrado en mi casa. Entonces, hay que dar esa oportunidad. Ellos también merecen ser felices a su manera, no solamente a la manera que nosotros consideramos que es felicidad, porque tal vez nosotros estamos equivocados, y para nosotros la felicidad es una cosa y para ellos es otra. Entonces, hay que ir viendo cada situación, cada particularidad de estos chicos, y por eso tenemos que trabajar con todos los niveles de gobierno, gobiernos nacionales, departamentales, municipales, y comprometerlos a ellos para que generen estos espacios, para que generen este tipo de políticas. El tema de la ley, por supuesto, es una cosa muy importante, porque otro tema por el cual no estamos claramente identificados y carnetizados, porque no estamos adecuadamente identificados o visibilizados en la ley 223 de personas con discapacidad. Hoy en día el carnet de discapacidad te dice indistintamente discapacidad intelectual o discapacidad psíquica mental, y sabemos que el autismo no es ninguna de estas dos. Entonces ya el año 2016 nosotros hemos presentado el proyecto de ley de atención y protección a las personas con autismo, basado en dos pilares fundamentales, salud y educación principalmente. Lastimosamente en esas gestiones no se ha hecho nada. El año pasado hemos pedido la reposición nuevamente del proyecto de ley. Por supuesto, ya han pasado más de 5 años, han habido varios cambios, ha sido totalmente modificado este proyecto de ley. Estamos nuevamente peleando porque se haga caso, se trabaje, se empiece a tomar en atención, y el primer paso que sea modificar la ley 223 de personas con discapacidad, donde se incluya en la parte de definiciones la condición del espectro autista, ¿no? Y a partir de eso sí vamos a poder estar adecuadamente identificados y protegidos bajo la ley madre, que sería la ley 223. André, recomendaciones para nuestras amigas, nuestros amigos en casa, para quienes tal vez en este momento pues se sienten en un estadio muy complicado, para quienes tal vez no saben si buscar o no al especialista para tener un diagnóstico, porque a veces nos da miedo saber la verdad, nos da miedo escuchar un diagnóstico, o porque tal vez no tienen el tema económico, porque tal vez se sienten cierta complejidad en varios aspectos, porque a veces la familia no está al 100%, pues, ¿cuáles son las recomendaciones? O para quienes ya tienen el diagnóstico y tienen un familiar con autismo. Bueno, efectivamente, primero para las personas que como dices, que no saben, que tienen miedo, primero no tener miedo. No tener miedo, porque al final, recalcar, el autismo no es una enfermedad, no es contagiosa, no es algo que me nació o apareció un familiar con autismo y se me acabó el mundo, se nos acabó el mundo. Por supuesto, se puede hacer mucho. Nosotros siempre les decimos a las mamás nuevas, sobre todo, hubiéramos querido que cuando nosotros hemos empezado hubiera alguna institución, alguna organización o alguien que nos hable de esa forma, ¿no? Que nos diga, tranquilos, hay esperanza, hay formas de trabajar, vamos a apoyarte, te vamos a acompañar, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Simplemente estamos nosotros ahí prestos para apoyar, acompañar no solamente en la ciudad de La Paz, sino hoy en día a través del internet, a través de las redes sociales, podemos apoyar y acompañar a cualquier persona, no solamente en La Paz o en Bolivia, sino ya tenemos las redes internacionales. Entonces no tengan miedo, no tengan dudas, no desconfíen, y a las personas que ya tienen un diagnóstico, lo mejor
personalmente y por la misma experiencia es agarrar y preguntar a otros papás, a otras mamás que ya hemos recorrido, incluso mamás que tienen chicos más grandes que mi hijo. Por ejemplo, Franco tiene 14 años, hay mamás que tienen, sus hijos tienen 20, 30, 35 años con autismo, entonces tienen muchísima más experiencia y más recorrido que nosotros. No tengan miedo de preguntar. Hemos creado varios espacios y varias redes de apoyo. Por un lado tenemos OTEA, el Observatorio de Tecnologías para el Espectro Autista, que es un espacio que conglomera a profesionales de diferentes ámbitos, de diferentes países, son 12 países más o menos de donde están representados en este grupo, y todos relacionados por supuesto al autismo, que nos permiten hacerles cualquier tipo de consultas en cualquier momento, por un lado. Por otro lado tenemos la red de autismo global, que es el mismo espacio, solo que exclusivamente para padres, madres de familia y familiares, donde podemos justamente hacer este tipo de consultas. Nos pasa, ¿no? Mi hijo no duerme, mi hijo se queda despierto toda la noche, tiene mucha energía, ¿qué hago? Entonces no falta algún papá, alguna mamá, mira, a mí me ha pasado y yo lo he resuelto de esta manera. O a mi hijo le han dado tal medicación, ¿es segura, no es segura, es buena, es mala, es recomendable? Alguno que te va a responder. Entonces, no tener miedo. Creo que yo siempre les digo, los papás somos los que mejor conocemos a nuestros hijos porque estamos 24/7 con ellos. Los profesionales están un par de horas con ellos, a la semana si es que se da el caso, sino cada que los llevemos, y no pueden decir que conocen más pueden conocer la parte teórica del autismo, mucho más que un padre, por supuesto, si es que se han formado en el tema, pero conocer vivencialmente, mientras no tengan un familiar con autismo en casa, no lo van a conocer. Entonces, no tener miedo, totalmente toda la confianza necesaria, y que estamos ahí para apoyarlos, ¿no? Y pueden buscarnos por nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Autismo Global, estamos como Red Boliviana de Padres de Personas con Autismo, estamos en WhatsApp también, y por ejemplo, tenemos 2 líneas en este momento, el 7899-6431 o el 789-31703. Cualquiera de estos dos canales de WhatsApp, un mensaje, un contacto, los podemos ingresar, incorporar a cualquiera de estos grupos de papás para que puedan hacer esas consultas con la mayor confianza, por favor. Muchas veces yo les digo a las mamás sobre todo que lo que pasa, y hemos visto, de repente tu hijo entra en crisis a las 11 de la noche, lo llamas al médico, doctor, mi hijo está en crisis, muy bien, lo espero mañana en el consultorio. Pero doctor, mi hijo ahorita está en crisis, no mañana. Mañana cuando vaya al consultorio ya va a estar bien, me lo va a ver y va a decir, no tiene nada, necesito ahora. ¿Y qué haces? No, lo espero mañana en el consultorio y chao. ¿Qué haces? ¿Te has resuelto algo? Nada. Entonces ahí estamos y ahí están los papás, las mamás, que ya tenemos mayor recorrido para explicar, para apoyar, para orientar, para ver cómo puedes hacer el tema de contención para los chicos, para que se relajen, que se tranquilicen y descansen. Ya con tranquilidad, ¿no? Y la misma familia, y no tengas que estar, como yo digo, durmiendo con un ojo abierto y el otro cerrado, porque tú tienes que descansar, porque al día siguiente tienes actividades y tu hijo no duerme, entonces es necesario apoyarnos en ese tema. Así es, así que pues a nuestras amigas, amigos que nos están siguiendo, vamos a repetir los números en minutos nada más. Miriam Celáez nos dice, fuerza André, todo se puede, eres un luchador, Dios bendiga tus buenas intenciones. André, antes de cerrar con el programa de hoy, hay actividades el próximo 2 de abril, esto con relación al Día Mundial de Concienciación sobre Autismo, pues tanto la red de padres de familia como también a nivel internacional se preparan para brindar información, para que así pues absolutamente todos tengamos mayor conocimiento sobre lo que es el autismo, y que por supuesto pues también se ha denominado el Día Azul. Coméntanos un poquito. Sí, efectivamente. 2 de abril de cada año, desde el año 2009, se celebra el Día Mundial de Concienciación del Autismo. Es una fecha donde particularmente nosotros como red es la fecha en la que arrancamos motores para trabajar el resto del año, ¿no? Se viene con todo, sabemos que con esto de la pandemia hemos tenido que estar cerrados mucho tiempo y hemos estado totalmente con el tema de la virtualidad. No hemos dejado el tema de la virtualidad, por supuesto, pero finalmente después de un par de años vamos a tener una actividad presencial. El día sábado, a partir de las 10 de la mañana, vamos a tener un encuentro en el Parque de las Culturas de la Madre Tierra, en el Teleférico Rojo, en la ex Estación Central, donde vamos a tener diferentes actividades y muy, muy, muy lindas. No quiero adelantar nada todavía porque queremos que sea una sorpresa grata para todas las familias.
para las personas que están acá en la ciudad de La Paz, que nos puedan acompañar, La Paz y el Alto, por supuesto, y vamos a hacer una serie de actividades, incluida el tema artístico muy lindo. Y por otro lado, en la tarde, a partir de las 4 de la tarde, 4 a 7 de la noche, vamos a tener un conversatorio internacional donde vamos a tocar varios temas que justamente las mamás nos han venido y nos vienen pidiendo hace bastante tiempo. Uno de los temas que nos piden con reiteración, por ejemplo, las mamás, sobre todo en Santa Cruz, es el tema de la sexualidad. Porque ya muchos de los chicos, las chicas están entrando a la preadolescencia, a la adolescencia, están empezando a descubrir su cuerpo y no saben cómo tratarlo, no sabemos, me incluyo en eso. Entonces es importante, vamos a tener una experta del exterior que nos va a estar hablando del tema. Vamos a hablar del tema inclusión educativa también con otra amiga desde Paraguay. Y vamos a tener otros temas, tenemos varios profesionales también de diferentes latitudes que nos van a estar hablando acerca de diferentes herramientas para diagnosticar y acompañar desde temprano, una experta también desde Ecuador que nos va a estar acompañando, y de la misma manera algunos profesionales más que estamos esperando que nos confirmen en estos días. Así que los invitamos, ya vamos a estar difundiendo todas estas actividades por todas las redes sociales para que estén atentos a todas las comunicaciones, publicaciones y nos acompañen ese día, y a partir de ese día, por supuesto, a lo largo del año, como siempre, vamos a tener un montón de actividades. Muchísimas gracias, André. Una vez más, de las líneas para poder comunicarnos. Claro que sí, es el 7899-6431 o el 789-31703. Perfecto. Siempre es un gusto tenerte con nosotros aquí en Saludablemente Bolivia, poder hablar acerca de este tema. Definitivamente eres el mejor referente e incluso nos es difícil pensar en un profesional en el momento en el que podríamos hablar de autismo. Te estoy siendo muy sincera. Por eso cada 2 de abril o cada vez que nos acercamos, antes como medio de comunicación tradicional, programa en medio de comunicación tradicional, y ahora a través de las plataformas digitales y el medio digital de SOE Radio y este programa que también se emite vía virtual exclusivamente, pues eres la primera y la única persona en la que pensamos, André. Muchísimas gracias. Gracias y gracias a toda la audiencia, ¿no? Porque realmente es un placer enorme. Y por favor, de nuevo, con toda la confianza, cuando quieren cualquier duda, consulta, estamos ahí para apoyarlos. Hasta una próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias también a quienes han participado en el programa de hoy. Pues estamos para ello también, haciendo absolutamente todo lo que está en nuestras manos para brindarles información con relación a diferentes temas de salud. Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana y los martes a partir de las 19 horas. Pues quiero recordarles que estamos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en este momento totalmente en directo. Así que el programa lo van a poder revisar en SOE Radio Digital, en SOE Radio en vivo, en Saludablemente Bolivia con Karen Ramírez y también en mi canal de YouTube. Ustedes lo encuentran con mi nombre completo, Karen Margaret Ramírez Sandia, y van a encontrar por lo menos 300 entrevistas solamente de salud. Ya desde hace tiempo pues que llevamos realizando estas entrevistas con diversos especialistas, también con asociaciones, fundaciones, red de padres, con diversos temas de salud. Así que la entrevista de hoy también se ha emitido totalmente en directo por nuestro canal de YouTube y se va a quedar ahí. Me buscan como Karen Margaret Ramírez Sandia, lo encuentran y ahí se van a encontrar con una gran cantidad de información. También incluso entrevistas pasadas que hemos realizado con André en otras ocasiones. Muchísimas gracias por su atención. Los invitamos a quedarse también en compañía de la www.soeradiobolivia.com y de esta manera disfrutar de nuestra franja musical. Pues cada día nos vamos renovando, pensando en cómo poder llegar hasta todos y todas ustedes a través de esta plataforma. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Hasta la próxima.
Radio te escucha.